Hola Acuario, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura en el día de hoy, corazón. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Recuerda, Acuario, que son lecturas generales y si hubiera algo que no resonara contigo, tienes que dejarlo marchar. También quiero aprovechar la ocasión para daros las gracias por vuestro apoyo, por vuestros likes, por vuestros comentarios, por todos los que estáis suscritos y los que os suscribís día a día. Gracias de corazón. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Va. Cuando sientas que el mundo se derrumba a tu alrededor, tómalo como una oportunidad para encontrarte a ti mismo y dejar atrás lo que creías que eras. No todas las tormentas vienen a destruir tu vida, algunas vienen a despejar tu camino. Decide que esta crisis será el punto de inflexión para lo que has estado esperando. Esto es un claro ejemplo, ¿no?, de que no hay mal que por bien no venga. A veces hay situaciones, hay ciertas ocasiones, ¿vale?, que suceden y sí, nos hacen daño, nos hacen estar mal, pero luego entendemos que era necesario, ¿no?, esa situación, pues, para tomar una decisión, para dar un paso, para cambiar, para evolucionar, para lo que sea, ¿de acuerdo? El hecho de que algo no esté sucediendo en este momento no significa que nunca sucederá. El tiempo es divino, está en juego. Sé paciente y confía en tu proceso. Bien, vamos a ver qué nos dice el tarot. ¿Qué nos dice el tarot para mi querido Acuario? Abrimos con un 4 de pentáculos, ¿vale? Lo cual me dice como que algunos de vosotros os noto como una posición, o una de dos, o estáis ahorrando, o deberíais ahorrar. Incluso dejando la economía a un lado, yo siento como que os estáis aferrando en exceso a algo, como que, por ejemplo, ¿vale?, me lo invento, tienes un negocio que no es fructífero, tienes una conexión que estáis todos los días enfadados, todos los días peleados, ¿sabes lo que te quiero decir? A veces nos toca soltar. De hecho, me atrevo a decir algo porque me ha llegado ahora a la cabeza. Yo siento como que algunos de vosotros os visteis obligados a soltar, a alejaros de una persona, de una conexión. Y tal y como nos decía la carta del oráculo, es como que, aunque parezca que todo se destruye, es un paso necesario para ir hacia adelante, ¿no? A veces hay personas, pues, que, por ejemplo, tienen que separarse para valorarse, ¿no?, el uno al otro, para tenerse un poquito más en cuenta, por ejemplo. Curioso. Yo te veo avanzando, saliendo hacia adelante, también me dice que tengas cuidado. Hay personas a tu alrededor que no son lo que parece. Parece ser que hay personas un poco, digamos, envidiosas con respecto a ti. Muchos de vosotros confiáis en quien no debéis. Le contáis vuestros secretos, vuestros planes, vuestras aspiraciones. Y parece ser que es algo que no os ayuda mucho, que digamos, ¿sí? Cuidado. También me hablan de la necesidad para muchos de vosotros de que os toméis un tiempo, que analicéis las cosas, que no os precipitéis a la hora de tomar decisiones.
Y sobre todo eso, que bueno, que estéis un poco más calmados, que antes de hacer algo o de decir algo, que te lo pienses, ¿no? Porque toda acción tiene sus consecuencias, como bien sabemos todos. Tenemos la carta de Serafina y nos dice: soy el ángel de las familias, un cambio beneficioso o una incorporación se producirán a tu círculo familiar. Parece ser que viene alguien importante, quizás algún familiar, vaya a ser papá, vaya a ser mamá, o que alguien encuentre una nueva pareja con quien tú vayas a llevarte muy bien, vayas a conectar. O incluso puede ser que algunos de vosotros tengáis esa sensación como, como de soledad, ¿no? De que no conocéis a nadie, de que no podéis contar con nadie, etc. Y como que vayas a estar conectando pues con una persona especial. Me dice las cartas que hagas caso de tu intuición, que tienes un don. Muchos de vosotros no estáis escuchando vuestra voz interior, os estáis dejando llevar más, digamos, por impulsos, ¿vale? Y es como que os están diciendo mucho esto. Si os dais cuenta, el mensaje de vuestra lectura de hoy es ese, ¿no? Que no te dejes llevar por los impulsos, que te pienses bien las cosas, que planees antes de actuar. Y sobre todo, como que seáis cautos, ¿sí? Que os toméis las cosas como con cierta cautela. Que no queráis correr, que no os precipitéis. Con calma, básicamente es lo que os dice. Que os toméis las cosas con calma. A ver. Tenemos la carta de la abundancia y la carta de la muchacha que se casa. ¡Wow! Lo que os voy a decir ahora quizás no resuene a todos, pero ya que veo, ¿vale? Una energía, una sensación como que... como si hubiera una persona, una pareja, una conexión que no se pudo dar porque, digamos, uno de los dos se centró más en los estudios, quizás en su trabajo, en sus negocios, en lo que sea, y noto esa dualidad, ¿no? A veces hay personas que cuando entran en conexión tienen esa sensación como de ahogo, ¿no? De estrés, de agobio, porque piensan como que pierden una libertad, que no pueden hacer lo que quieran, que no... Bueno, a ver, tampoco es así, más bien es... Yo siempre digo que la vida en pareja es un trabajo en equipo, no es llegar a acuerdos, entenderse, respetarse, poner ciertas normas, digamos, que tampoco sería la palabra más correcta, pero tampoco sabría decíroslo de otra manera. No es que cuando uno está en una conexión haya que poner unas normas, pero sí que deberíamos tener como unas bases, ¿no? Lógicamente. Si yo estoy entregando mi tiempo, mi energía, mis sentimientos hacia una persona, pues espero lo mismo, ¿no? Espero que esa persona me sea leal, por así decirlo. Esto es lo que estoy viendo aquí en muchos casos. ¿Qué pasa? Que aquí hay una persona pues, que no se quería comprometer, se alejó, pero se ha dado cuenta de que así no es feliz. Se ha dado cuenta de que realmente como era feliz, era con esa persona, era conectando con esa persona. Y ahora es como que veo mucho esa energía, esa sensación como de escasez, ¿vale? Si esto fuera tu caso, si te identificaras con él, o si lo hiciera tu pareja, tu conexión, o esta persona en concreto, me dicen las cartas
de que vais a tomar una decisión. Muchos de vosotros vais a poner las cosas en una balanza y vais a conectar con esta persona. Ojo, que es una lectura general, o sea, no te estoy diciendo que seas tú necesariamente. Quizás estoy hablando de tu conexión y no de ti, ¿no? Es bastante curioso lo que os he dicho, yo sé que alguno me dirá así, no me resuena en absoluto, lo entiendo, es una lectura general, pero es un mensaje que me he visto obligado a daros, porque me lo estaba marcando muchísimo. Lo que es cierto es que muchos de vosotros vais a estar disfrutando de una paz interior, de una riqueza interior, como que estáis creciendo espiritualmente, entendéis, comprendéis cosas que antes quizás se os escaparan un poco de las manos. Y realmente veo como que las cosas os van a estar yendo bien. Entre otras cosas, pues porque estáis en un proceso de evolución, en un proceso de desarrollo personal, ¿sí? Así que bueno, Acuario, cielo mío, pues hasta aquí llegó tu lectura en el día de hoy. Espero de corazón que te haya gustado y si es así, me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Te quiero, cielo. Bendiciones.